La violencia en los colegios, que existe y hemos sabido hasta qué punto no es un hecho anecdótico, en muchas ocasiones es la realidad a la que se enfrentan la gran mayoría de los profesores día tras día. Informe del sindicato CESIF, que dice que 9 de cada 10 docentes convive con situaciones de violencia escolar y que el 75% cree tener poca o ninguna autoridad en el aula. Mario Gutiérrez es presidente del sector de enseñanza de CESIF. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Hola, ¿qué hay? Muy buenas, ¿qué tal? Cuando estamos hablando, ese gran titular de que el 90% de los profesores se enfrenta a situaciones de violencia, ¿de qué violencia estamos hablando? ¿O de qué tipos de violencia estamos hablando? Pues van desde lo que nosotros consideramos violencia de baja intensidad, que son los casos que no salen nunca a la luz pública y que en muchos casos pues se ha intentado ningunear como algo normal. Por aclarar, violencia de baja intensidad es el alumno, digamos, insultando al profesor. No, eso ya sería de lo consideramos nosotros, sería de media o de intensa. Lo que estamos aquí hablando es de esa violencia continua, en la cual continuos insultos entre compañeros, continuos conflictos dentro del aula, que, como digo, no suelen llegar a ningún sitio, pero que impiden el funcionamiento normal de una clase. ¿Y el profesor, en esos casos, qué puede hacer? ¿Qué autoridad tiene el profesor para romper esa situación de violencia cotidiana en la que entre los alumnos se están insultando un día sí y otro también? Hombre, nosotros consideramos que la autoridad y la cuestión parte de primero sentirse protegido entre todas las instancias, y esa cuestión no siente ese apoyo. Una vez que ese apoyo no siente que le tiene, es muy complicado que esa autoridad la pueda tener. Entonces, lo que quiero decir que la máxima cuestión que puede hacer un docente cuando sucede algo así es poder trasladarlo a las personas que tienen que tomar una decisión. En este caso, evidentemente, dentro de la propia administración educativa, la dirección y la inspección, pero después hay una parte muy importante que son los padres. Si alguien de estas tres pilares no tiene ese apoyo, o no siente el apoyo de alguna de estas tres personas, la solución está bastante complicada. Lo que sí queremos decir y queremos también anunciar que esto no es una cuestión más allá de hacer un aviso ahora que se está negociando el Pacto por la Educación y que evidentemente yo creo que este tema lleva mucho tiempo latente, no existe medidas, protocolos, y evidentemente yo creo que se está olvidando algo que está incidiendo y aumentando estos casos, haciéndolos más graves, que son ni más ni menos que las redes sociales y las tecnologías de móvil, etcétera, que creo que hace que una cuestión de insultos o de acoso se convierten más graves, puesto que un caso que antes veían a lo mejor los 4 compañeros que estaban al lado, se difunde a toda la opinión pública, o se difunde a todo el colectivo, se difunde a un montón de gente, lo que hace que sea mucho más humillante para las víctimas, que yo creo que es lo que, por ejemplo, ha sucedido en estos casos últimos, que han terminado en muchos casos por desgracias muy grandes. Cuando se habla de la evolución de esta situación, la entrada de los dispositivos móviles, la aparición de las redes sociales, ha marcado ese abismo, ese cambio tan radical para estar en la situación en la que estamos ahora. A ver, nosotros entendemos que los estudios que hayamos hecho anteriormente, en otros años, no es que muestren un aumento excesivo ni nada por el estilo. Lo que sí es cierto que un problema que lleva latente en los centros durante mucho tiempo, el no atajarse, está haciendo pues que por ejemplo, lo que decíamos también en el informe, de lo que hemos dicho, el 75% consideran que no tienen ninguna autoridad o poca autoridad, lo cual hace como una especie de hartazgo de estar soportando continuamente esto, y por supuesto que un 30% de los profesores opinen que no es agradable o es muy difícil asistir a su trabajo diario, pues no es una cosa muy buena en un trabajo que todos entendemos que es vocacional y que evidentemente tiene que tener una muy buena ambiente para poder trabajar. Entonces, lo que nosotros queríamos denunciar y queremos denunciar es que debemos de ponernos las pilas y dejar de dar vueltas allí en su comisión. No sé cuánto se puede tirar aquí hablando de educación, alguna cuestión que yo creo que siempre he dicho, que 10 profesores de diferentes sensibilidades políticas y sociales, creo que lo podríamos arreglar en una mañana, porque tampoco es tan difícil solucionar y pactar las medidas que todos entendemos que deben tomarse para estas cuestiones. Y por supuesto, dejemos de hablar yo creo que hay que dejar de hablar
y cambiar nombres a ciertas cosas. Por ejemplo, una violencia, es decir, un insulto, o sea, un acoso de un alumno hacia otro, un insulto o una agresión de un padre o de un alumno hacia otro o hacia un profesor, eso no es problema de convivencia, son problemas de violencia, que son cuestiones diferentes. Un problema de convivencia es otra cosa. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, quiero denunciar aquí, y es una denuncia en el sentido de que se está hablando de las nuevas tecnologías, pero que ya no son tan nuevas, y todavía no existen protocolos ni actuaciones de cómo actuar ante esta serie de cuestiones. Estaba echando un vistazo esta mañana por el tema. Es que por ejemplo, decimos nuevas tecnologías. El WhatsApp se creó en el 2009, el Facebook se creó en el 2004, Twitter 2006, el primer iPhone llegó a España desde el 2007. Quiero decir que ya son temas que ya están quedándose, o sea, que están totalmente masificados y que todo el mundo tiene un móvil, y por tanto tenemos que sentarnos para que existan protocolos, para que existan cómo actuar ante esta medida. Por ejemplo, si nosotros preguntáramos al colectivo docente, ¿hay que dejar trabajar con los móviles dentro de la clase o no? Bueno, pues todas estas discusiones hay que empezar a discutirlas, y no podemos dejar caer ya esto en el olvido, porque cada vez, vuelvo a repetir, estos problemas se van acrecentando con que una cuestión se difunda dentro de toda la población docente o toda la población escolar, de ese niño sintiendo una agresión, como lo hemos visto en los medios de comunicación que ustedes publican. Es decir, eso, que un niño sea agredido por otro dentro del aula es gravísimo y siempre ha sido grave, y no vamos a discutirlo, pero cuando eso se graba, se difunde y tiene, vamos a poner, 10.000 visitas, ese vídeo, pues es mucho más grave y mucho más vejatorio para la persona. Otra de vuestras denuncias es que la Administración lo que trata de evitar, en cierta medida, a toda costa, es la trascendencia pública de estos hechos. Es decir, la Administración lo que no quiere son líos, por simplificar. Pero a ver, cuando hablamos de la Administración, estamos hablando de que en la cumbre de esa Administración está siempre el consejero, el ministro, es decir, la persona que al fin y al cabo es político. Y claro, que se difunda o se establezca que en un centro, que en una población o en una comunidad autónoma o que en un país existan muchos casos de violencia o haya casos de violencia, pues hace más servicio a su objetivo político. Por tanto, lo que hacen es intentar, y en muchos casos se ha hecho, ningunear o intentar taparlo o intentar esconderlo en un momento determinado. Creo que hubo un antes y un después, en el 2006, cuando empezaron, que hubo un suicidio en el País Vasco, sí, por motivos de un acoso laboral, donde la propia administración dice no se puede tapar, y se tomaron medidas y actuaciones que bajaron, durante un tiempo han estado bajando los casos graves, que no de baja intensidad, porque se tomaban acción-reacción, porque anterior al 2006 no era acción-reacción, se tardaba mucho en tomar medidas, y esto pues sucedía que se ralentizaban mucho los expedientes y las cuestiones se agravaban. Pero ha habido un repunte debido sobre todo a, nosotros creemos y estimamos que tiene que ver con la cuestión de las crisis económicas, que hace que muchas familias pues se tomen cuestiones de desarraigo y cuestiones problemáticas que la familia, que por supuesto afectan a los centros, y por supuesto los propios recortes educativos que han hecho que la atención en los centros sea más complicada, o con más niños en los centros y con más niños en las aulas. Pero vamos, lo que nosotros queremos denunciar es eso, es decir, o por lo menos exigir que de una vez por todas dejen de dar vueltas allí en la subcomisión del Gobierno, subcomisión del Congreso, que llevan más de un año discutiendo, y yo creo que no sé, que no es para tanto, y que por supuesto yo creo que tenemos que sentarnos a la mesa y dejar de dar vueltas. Hoy, por ejemplo, ha salido un decreto para modificar la composición del Observatorio Estatal de la Convivencia, y claro, nosotros ya fuimos críticos en su creación en el 2007, se ha convocado 3 veces desde su creación, es decir, en 10 años 3 veces, cuando el propio Real Decreto en el que fue creado exigía que fueran 2 veces al año, y bueno, ya fui criticado porque es otra subcomisión o otro observatorio que creemos que se hace de cara a la galería, porque la propia composición marca que no se trata de poner soluciones, sino de sacar datos filtrados por la propia administración. Eufemio Padura. Sí, señor Gutiérrez, buenas noches. Hola. Es decir, que usted lo que está diciendo claramente que hay una omertà culpable de las administraciones públicas que tapan todos los casos
justamente para no tener ninguna repercusión negativa a nivel electoral, es lo que está comentando. Hombre, durante mucho tiempo, pues es lo que hace la administración y sigue siendo en muchos casos. Es decir, lo primero que hace, pues lo que no estoy diciendo con esto que no traten de solucionarlo, pero tratan de solucionarlo siempre de manera muy discreta y para no alarmar. Sí, vamos, que no se sepa, la primera ocupación que no se sepa. Pero quería hacerle una pregunta, señor Gutiérrez, para saber, porque en esto sí que soy completamente ignorante. ¿Qué se hace en ese sentido y cuál es la situación en otros países de nuestro entorno? Portugal, Italia, Francia, los más cercanos. Es decir, hay diferencias importantes en relación a este tema en otros países. ¿Y cómo se están gestionando? En primer lugar, nosotros sabe que nosotros pertenecemos, nosotros pertenecemos a una confederación europea de sindicatos independientes y tenemos reuniones periódicas donde, pues, entre otras cosas, transmitimos las diferentes informaciones. Y es cierto, y esto es algo que sí queremos decir, que en el entorno europeo se ha observado o se observa un crecimiento de la indisciplina, por decirlo así, dentro de los propios centros educativos con respecto al paso de los años. Yo creo que eso es un cambio social que creo que se nota o que se observa en la propia sociedad, y yo creo que cualquiera somos conscientes de ellos. Ahora bien, es cierto que en países sobre todo de Centro Europa, la protección y la autoridad que el docente tiene en ese tipo de casos es mucho mayor y mucho más eficaz. Son mucho más eficaces a la hora de tomar las decisiones y evidentemente la opinión del profesor es tomada como palabra de ley en primera instancia, y evidentemente luego si hubiera una mala actuación, una mala praxis del profesor, bueno, pero eso como en cualquier estado, en cualquier sitio. Aquí en España hemos tapado mucho esto, hemos tomado medidas siempre de cara a intentar taparlo, a intentar conciliar, dejando al profesor en muchos casos en muy mal lugar. Entonces nosotros lo que observamos es que es cierto que ha habido una subida de conflictividad general, o por lo menos eso se percibe también en el resto de Europa, pero sí es cierto que hay otros países en los cuales la autoridad del profesorado es mucho mayor. Pedro Narváez. Claro, sobre eso lo quería preguntar. ¿Cree que hay que hacer esas leyes de autoridad de las que han hablado muchas comunidades autónomas, incluso el propio gobierno de turno, han servido para algo, o hay que seguir avanzando en ellas, seguir esa idea de jerarquía de alguna forma, ¿no? Hay una cuestión que sí es cierto, y además esto sí que es típico español dentro de Europa. En España se legisla más que en ningún sitio, por lo menos en el ámbito educativo. Yo creo que no hay en el ámbito educativo no hay ningún país, y eso lo tenemos ahora con los compañeros, en la cual se legisle más que tal. Y yo creo que se legisla mucho en caliente y de cara a la galería. Entonces, cuando se anunciaba la ley de autoridad del docente, pues las leyes de autoridad, nosotros siempre nos hemos alegrado, porque es una exigencia de este sindicato desde hace muchísimos años. Pero claro, una cuestión es darle a la autoridad y después reglamentarla. Si no se reglamenta, es muy bien, yo tengo autoridad, pero ¿en qué sentido? El 75% de los docentes opinan que tienen poca o ninguna autoridad, porque es que hay que registrarla. ¿Y nosotros dónde creemos que debe ser esto? Pues está claro, en un estatuto docente que te diga cuáles son tus derechos y cuáles son tus deberes también. Y por tanto se exija al profesor lo que haya que exigirle, pero por supuesto teniéndole los derechos que tiene que tener y la protección que tiene que existir, y por supuesto que se tengan apoyos y a través de protocolos de actuación qué hacer en cada uno de los casos. Es decir, nosotros, por ejemplo, si preguntáramos a un docente al azar ahora mismo y se dijera, oye, ¿qué protocolo tienes que tomar si percibes tal? Es más, ¿cómo puedes tú diagnosticar si existe un acoso de un niño a otro? Pues a lo mejor el profesor no sabría contestar, o no sabría saber si se está produciendo este acoso o no. Cuando son evidentes, todo el mundo lo observa, claro. Pero a lo mejor hay detalles que un especialista te puede decir, oye, ten cuidado con esto, que aquí puede estar pasando algo. Sí. Mario Gutiérrez, presidente del sector de enseñanza del CESIF. Ahí están sus denuncias, ahí están sus avisos, y ahí está también esa subcomisión parlamentaria dando vueltas a la hormigonera. A ver si en algún momento se llega a algún tipo de conclusión o a una nueva legislación que luego, como ustedes demandan, se queda sin reglamento. Confiemos en que no. Muchas gracias por estar con nosotros. También. Muchas gracias a ustedes. Nosotros también, que tenemos una